Sean todos bienvenidos a la resolución de la práctica 1. Nosotros somos el grupo 12 y yo soy el expositor Tony Ortiz Salazar. Vamos a comenzar con el primer ejercicio y podemos ver que dice que de acuerdo a un diario de ingeniería química, se trata de probar la absorción de agua por algunas fibras y tenemos muestras de 20 piezas de esas fibras de algodón. Aquí podemos ver los valores de esas fibras. Ahora se nos pide que calculemos la mediana simple y la media. Ok, primero vamos a calcular la media. La media se calcula utilizando esta fórmula que sería la suma de todos los elementos entre el número de los elementos. Aquí podemos ver cómo se calcula sumando todos y dividiendo entre 20, que es el número de los elementos, para un total de 20,7675. Después se calcula la mediana. La mediana es el valor del medio. Como tenemos una 20 valores, aquí vamos a ver que se utilizan los dos valores del medio, que serían x sub n entre 2, que sería 20,50, y x sub n entre 2 más 1, que sería 20,72, que se divide entre 2 para sacar el valor del medio, que se llama la mediana, para ser un valor de 20,61. Muy bien. En el siguiente ejercicio se nos pide que lo siguiente: utilizando el conjunto ordenado del inciso A, eliminemos los dos elementos menores y los dos mayores. Esta sería la media truncada de 10%. Aquí tenemos los valores, ya sin los dos elementos menores y los dos mayores, y calculando la suma de ellos dividido entre 16, ya que le quitamos 4 elementos, tenemos un valor de la media truncada al 10% de 20,743125. Okay. Aquí podemos observar los datos de absorción de agua en un gráfico de puntos. Bien, se nos pide que definamos qué es un evento y sabemos que un evento es un subespacio muestral compuesto de elementos que pertenecen al espacio muestral original. Y este subespacio muestral representa a todos los elementos que se deben presentar para que el evento sea verdadero. Un espacio puede tener muchos eventos. Luego se nos pide que definamos qué es el complemento de un evento. El complemento de un evento son todos los elementos del espacio muestral que no pertenecen al conjunto de elementos del primer evento, es decir, sería todos los elementos que, por decirlo así, completan de otra manera para que al final, si se suma la probabilidad del evento más el complemento del evento, debería darnos 1. Ok, seguimos en el siguiente ejercicio. Se nos pide hacer un diagrama de árbol y se utiliza primero lo siguiente. El experimento consiste en tirar un dado y después tirar una moneda. Una vez, si el número del dado es par, y si el número del dado era impar, la moneda se tira 2 veces. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el diagrama de árbol asociado a cada uno de los eventos de este experimento. ¿Ok? Más adelante tenemos el siguiente ejercicio 2.14. Se nos dice que este es el espacio muestral S con los elementos del 0 al 9,
Y tenemos algunos subespacios que serían A con los elementos pares, B con los elementos impares, C con los elementos 2, 3, 4 y 5 y D con los elementos 1, 6 y 7. Ahora se nos pide eh, calcular o saber los siguientes eventos. A unión C, que sería unir este conjunto con el C, el A con el C, y vemos que los únicos que se agregan son el 3 y el 5. En la intersección de A y B, vemos que ningún elemento se repite, por lo cual es vacío. El complemento de C, que sería todos los elementos de el espacio que no están en C. 0, 1, 6, 7, 8 y 9. Luego la unión del complemento de C con D y después la unión con B. De la unión con el complemento de C con D, notamos que el 1, el 6 y el 7 ya estaban, entonces se quedaría el complemento de C igual, luego se hace la unión con el B y vemos que solo se agrega el 3. Y parece que nada más el 3, correcto. Después la unión, perdón, la intersección entre S y C y después el complemento de todo ese conjunto. Aquí tenemos que la intersección eh, de esos dos conjuntos y al sacarles el complemento nos da 0, 1, 6, 7, 8 y 9. Por último tenemos la intersección de A, C y de complemento. Entre ellos tres, ningún elemento se repite, por lo cual tenemos vacío de nuevo. Tenemos el ejercicio 2.26. Este es un estudio que se hace acerca de 7 reglas básicas para la salud que una persona puede seguir para aumentar su tiempo de vida por 11 años. Entonces se nos pregunta, si una persona actualmente viola las 7 reglas, entonces, ¿cuántas formas diferentes hay para que la persona adopte 5 de esas reglas? En este caso sería 0, ya que la persona incumple 7 reglas. Entonces, no hay forma de que cumpla 5. En el B, nos preguntan que si la persona nunca bebe ni ayuna, entonces, ¿cuántas maneras hay para que la persona adopte las reglas? Y aquí tenemos, utilizando el tema de combinatoria, que solo necesitamos 5, solo tenemos 5 maneras. En el siguiente ejercicio 2.35, un contratista desea construir 9 casas de diferente diseño y tiene 6 lotes de un lado de la calle y 3 del otro. Este problema se puede ver de la siguiente forma. Tenemos una variación con 9 elementos. Se toman 6 ya que son las de un lado. Después eso se multiplicaría por una permutación que ambas, la variación y la permutación, no tienen repeticiones. Aquí como podemos ver están los valores del M, del R, de esa permutación. Y al multiplicar estas dos nos da un valor de 362.880. Otra forma de ver este problema es una permutación simple, ya que eh, cada forma de acomodar las casas sería igual. Con una permutación simple tenemos este mismo valor. Seguimos con el ejercicio 2.43 y dice de cuántas maneras se pueden plantar en un círculo 5 árboles diferentes. Tenemos que la respuesta está dada por la fórmula de la permutación circular. Si no me equivoco. Y después
Aquí tenemos la permutación circular n-1 factorial para darnos un total de 24 maneras. Luego tenemos el ejercicio 2.52. Asumiendo que todos los elementos de S, en el ejercicio 2.8, pueden ocurrir de la misma forma o de la misma probabilidad, la probabilidad de que ocurra el evento A, el C y la intersección entre el A y el B. Ok, según el ejercicio 2.8 hay dos dados, X representado verde y Y representado en rojo, ordenados de forma XY respectivamente, de tal forma que X se puede calcular un total de 36 maneras diferentes de tirar el par de dados. Como son los dados, ya sabemos que el espacio sería total de 36. Ahora tenemos el evento A dado por estos elementos. El evento C dado por estos siguientes elementos. Y el evento A intersección C dado por estos otros elementos. Ok, basado en los datos anteriores tenemos que la probabilidad de que el evento A ocurra serían 15 elementos en el evento A dividido entre el total de elementos, para dar una aproximación de 0,417, redondeando. Después la probabilidad del evento C se hace de la misma manera. Tenemos dos elementos en el evento C y un total de 36 para darnos una probabilidad de que el evento C ocurra de 0,333. Y por último tenemos la probabilidad del evento A intersección C. Tenemos 9 elementos y se divide entre el total de elementos para darnos una probabilidad de 0,25. Pasamos al siguiente ejercicio 2.62. Si se toman 3 libros de forma aleatoria de un contenedor que tiene 5 novelas, 3 libros de poemas y un diccionario, ¿cuál es la probabilidad de que el diccionario sea elegido y que 2 novelas y un libro de poemas sean elegidos? Basado en esto, tomamos el tema como combinatoria. Primero se deben sacar la cantidad de maneras en que se pueden sacar 3 libros sin restricciones y también la cantidad de maneras en las que se saca un diccionario y otros 2 libros cualesquiera. Ok, tomando lo siguiente, usando las fórmulas, tenemos que hay 84 maneras diferentes de tomar los libros sin restricciones y tenemos 28 maneras de que el diccionario sea seleccionado. Ahora, para sacar la probabilidad de que el diccionario sea seleccionado, simplemente se divide las 28 maneras de que el diccionario es seleccionado entre el total. Se divide las 28 maneras de que el diccionario sea seleccionado entre el total de maneras en que se puede elegir sin restricciones, para darnos un total de 0,333. Para la segunda parte se desean 2 novelas y un libro cualquiera. Okay. Y un libro de poemas, perdón. Sin importar el orden, se hace la siguiente manera. Entonces se saca la cantidad de maneras en que 2 novelas y un libro sean seleccionados. Y tenemos un total de 30 maneras. Recordábamos que el total de maneras era 84, por lo cual 30 entre 84 nos da 0,357. Pasamos al siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. Tenemos un centro donde se prueban componentes electrónicos. ¿Ok? Entonces se nos dice que la probabilidad de que un componente sobreviva más de 6000 horas es 0,42 y también que la probabilidad de que sobreviva menos de 4000 horas es de 0,04. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la vida de un componente
sea menos o igual que 6.000 horas. Esto se puede calcular de la siguiente forma, tomando la fórmula que nos explicaba que la suma de un evento más su complemento tiene que dar un total de 1. De aquí podemos derivar o más bien despejar que la probabilidad de que A suceda y A siendo el evento donde viven los componentes más de 6.000 horas, entonces sería 0,42. Luego, eh, al despejar la probabilidad de B, que sería que viva menos o igual que 6.000 horas, sería de 0,58. Para la parte B, que nos preguntan cuál es la probabilidad de que la vida del componente sea mayor que 4.000 horas. Aquí hacemos algo similar que la parte anterior, tomamos el espacio muestral eh, y aplicamos lo anterior, que si si se suman la probabilidad de ambos eventos, el evento A y el evento complemento, nos tiene que dar un total de 1. Ya sabíamos que la probabilidad de A era 0,04, que era la probabilidad de que no sobreviva a las 4.000 horas. Entonces, si queremos que sí sobreviva, la probabilidad de que sí sobreviva será 0,96. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio, que sería el 2,73. Dice lo siguiente, tenemos máquinas que rellenan cajas con producto y hay distintas posibilidades, que la caja quede menos llena de lo necesario, que quede llena tal como lo especificado y que quede más llena de lo especificado. Entonces aquí tenemos las probabilidades de dos de esas situaciones y se nos pide la probabilidad de C, que C sería el momento en que la máquina llene más de lo especificado. Ok, para saber eso utilizamos el mismo enfoque que antes en el problema anterior. Sabemos que si sumamos la probabilidad de esos tres eventos A, B y C, nos tiene que dar 1. Despejando, sabemos que la probabilidad de C, y utilizando los valores que ya nos dan, la probabilidad de C sería 0,009. La segunda parte nos dice cuál es la probabilidad de que la máquina llene la caja por debajo de lo especificado. Entonces aquí vemos que si no se llena menos de lo que debería, entonces podría ocurrir lo contrario, el complemento de que se llene menos sería o que se llene acorde a la especificación o que se llene más de la especificación. Entonces, al sumar esas dos probabilidades, tenemos 0,999. Y es claro ver aquí que todos estos eventos son mutuamente excluyentes y es por eso que podemos hacer estas operaciones. En el caso C, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina llene más de lo especificado o menos? Pero no de acuerdo a lo especificado. Ok, en ese caso la probabilidad de que ocurra el evento B o el evento C otra vez va a estar determinada por la regla aditiva que venimos viendo. Entonces sería la suma del evento B más de la probabilidad del evento B más la probabilidad del evento C. Un total de 0,01. Perfecto. Tenemos otro ejercicio que nos dice lo siguiente. Un fabricador de vacuna para la fiebre, este, para la gripe más bien, nos dice lo siguiente. Tenemos que las pruebas nos arrojan las siguientes probabilidades de ser, de que la muestra sea rechazada
por, por ciertos departamentos. Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que una muestra de esa vacuna sobreviva la primera inspección, pero sea denegada por el segundo departamento. ¿Ok? Entonces, para esa primera parte, tenemos el evento A, en el cual el lote es aprobado por el primer departamento, y el evento B cuando el lote es rechazado por el segundo departamento. El complemento de la probabilidad del evento A tenemos que es 0.1, que la probabilidad de que eh, sea aprobado, ¿verdad? La probabilidad de que sea aprobado es 0,9 y que sea denegado 0,1. Esto sería con el primero. Ahora, se menciona que cada inspección es independiente, por lo cual A y B y C son independientes. Entonces, para calcular la probabilidad de la intersección entre el evento A y B, simplemente utilizamos multiplicación de las probabilidades y el total nos daría 0,072. Para la parte B se nos pregunta cuál es la probabilidad que un lote de ese suero o vacuna sea rechazado por el tercer departamento. ¿Ok? En este caso para que sea rechazado por el tercer departamento, se debe primero ser aprobado por los dos que le precedían. Por lo que si A es el evento donde es aprobado por el departamento 1, B va a ser el evento donde es aprobado por el departamento 2 y C va a ser el evento donde es rechazado por el tercer departamento. Entonces, queremos calcular la probabilidad de la intersección de esos tres eventos. Como son independientes, se multiplica y sabemos de arriba que la probabilidad de A era 0,9, probabilidad de C 0,12 y hacemos lo mismo pero con el evento B, calculamos su complemento y por último hacemos la multiplicación con los eventos deseados para un total de una probabilidad de la intersección de los tres eventos de 0,09936. Muy bien. Tenemos otro ejercicio que nos dice lo siguiente. Antes de la distribución de cierto software se somete los CDs a pruebas. Estos CDs tienen cierta probabilidad de ser tomados para pruebas y también otras ciertas probabilidades de que cada uno de los programas que los prueban, una vez tomados, fallen. Entonces tenemos dichas probabilidades aquí resumidas. La probabilidad de que falle el programa 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí definidas. Y las otras probabilidades, que serían los complementos, son cuando los resultados sean exitosos. Ya sabemos que primero se nos pregunta cuál es la probabilidad de que un CD sea aprobado y falle. Entonces, primero, para que sea aprobado, sería una probabilidad de un cuarto, ya que es cada cuarto CD que se toma. Entonces, 0,25 con E el evento donde el disco es probado. Y para que un CD falle la prueba, entonces F sería el evento donde los cuatro programas dan resultados exitosos. F está compuesto por los complementos A, B, C y D. Y al multiplicarlos tenemos un valor de 0,93. Esa sería la probabilidad de que los cuatro programas den resultados exitosos. Entonces, la probabilidad de que sea aprobado y que además falle, entonces se calcula de la misma forma que veníamos utilizando la fórmula de que el evento y el complemento dan 1. Al aplicar lo anterior, tenemos que la probabilidad de E, de que sea aprobado, intersección con F complemento y que además falle,
tendría un valor de 0,0175. Para la parte B, tenemos que dado CD que es probado, ¿cuál es la probabilidad de que fallen los programas 2 y 3? La probabilidad de que un CD falle al programa 2 y 3 está la intersección entre los eventos B y C. Para calcular la probabilidad de eso, simplemente se hace una suma, ya que son independientes, y tenemos un valor de 0,05. Para la parte C, se nos pregunta en una muestra de 100 cuántos CDs se esperan sean rechazados. Entonces, para esto vamos a utilizar la probabilidad en que la prueba falle, que sería 0,07. Entonces, haciendo 100 por 0,07, sabemos que se esperarían aproximadamente 7 CDs defectuosos de 100. Se toma 100 porque es el número de elementos de la muestra. Ahora, por último, tenemos la parte D que dice, dado CD defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que fuera probado? La probabilidad de que fuera probado sería indicada en lo siguiente. Dice que la probabilidad F complemento indicaba los CDs que no pasaban las pruebas. Entonces, si queremos saber qué tan probable es que uno fallido haya sido testeado, lo podemos aplicar la probabilidad condicional. Probabilidad de que E ocurra dado F. Entonces, tenemos que eso es igual a la probabilidad de E intersección con F complemento entre la probabilidad de F complemento. Note que el CD sea defectuoso no depende que sea aprobado y viceversa. Entonces, tenemos, utilizando la fórmula, una probabilidad de E dado F, o sea, de que el disco sea defectuoso, pero ya sabiendo que es defectuoso, que se pruebe ese mismo disco sería de 0,25. Seguimos con el siguiente ejercicio que tenemos eh, una regional de una compañía de telefonía que opera y tiene un cuadro de los problemas divididos por estación. Tenemos estación A, B y C y los problemas, el tipo de problema. Entonces, utilizando las letras E, C, M y H, podemos distinguir cada uno de esos eventos y tenemos de el total de muestras tenemos que 43 han sido los problemas, ¿verdad? Y aquí está el total de cada tipo de problema. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que, primero, suponga que se reportó un problema y que el problema es del tipo otros errores humanos? Ahora, ya sabemos que es de ese tipo de problemas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido ese problema, de que ya ocurriendo ese problema, el problema haya sido en la estación C? Entonces, primero calculamos la probabilidad de que haya sido ese problema, que sería el 19, que es el total de problemas por otros errores humanos, y el total de problemas, que sería 43. Luego, aquí tenemos calculado la probabilidad de la intersección de que ocurra un problema por otros errores humanos y de que sea en la estación C. Aquí lo podemos ver directamente en la tabla, 5 entre 43, que es el total de problemas. Y simplemente decimos que ese es un problema de probabilidad condicional, que queremos averiguar la probabilidad de que ocurra C, dado que ya H ocurrió. Entonces, utilizando la fórmula, quedamos con un total de 5/19 para dicha probabilidad. En el siguiente ejercicio vemos que nos preguntan cuál es la probabilidad de que dos estudiantes, no, primero nos dicen
En el siguiente ejercicio nos dicen la probabilidad de que dos estudiantes en una clase tengan el mismo cumpleaños es de por lo menos 75%. Para que eso se cumpla, ¿cuál es el mínimo de estudiantes que deben haber en esta clase? El año tiene 365 días, entonces la probabilidad de que dos estudiantes cumplan el mismo día funciona así. El primer estudiante puede escoger cualquier día, pues puede tener cualquier día de cumpleaños, pero para que el segundo tenga el mismo que el primero, solo puede ser de una forma. Entonces sería 1 entre el total de opciones, que serían 365. Cuando se tienen más de dos estudiantes, se deben considerar que, por ejemplo, a partir de 3, ya no solo se comparan dos, sino se comparan entre el primero con el segundo con el tercero y el primero con el tercero. A medida que se aumenta el número es un poco más complicado. Entonces vamos a utilizar la misma propiedad de antes, que sería el complemento. B sería el complemento de A, por lo cual B sería el evento donde ningún par de estudiantes cumpla años el mismo día. Si sumamos esas dos probabilidades, nos tiene que dar 1 y de ahí podemos comenzar a sacar la probabilidad de que ocurra B. Ok, eso se saca de la siguiente forma. Tenemos n estudiantes, todavía no sabemos ese número, queremos averiguarlo, y tenemos que la probabilidad de que ningún estudiante comparta día de cumpleaños se va tomando cada estudiante y se toma las opciones que él tiene de días entre el total de días. Y funciona así, el primer estudiante tiene 365 opciones, el segundo estudiante ya tendría 365 menos 1, 364 opciones, y así sucesivamente, hasta llegar a la siguiente fórmula. Al probar con distintos n's de esa fórmula, ya metiéndola directamente para averiguar la probabilidad de A, que es lo que queremos averiguar, la probabilidad de A, que ya sabemos que es 0,75 y queremos averiguar el n. Para que la probabilidad sea mayor o igual que 75, deberían utilizarse al menos 32 estudiantes. Debería ser una clase de 32 estudiantes para que dé una probabilidad de 0,753347 y ahí un poco más de números. Pero entonces se necesitarían 32 mínimo. En el siguiente ejercicio se nos pide probar la siguiente fórmula. Esta sería la fórmula de tres eventos y la unión de los tres, la probabilidad de ello. Entonces, como vemos, si los eventos fueran independientes, sabemos que simplemente sería la suma de dichas probabilidades, pero como vemos que hay dependencia, debemos restar lo que pasa en las intersecciones para que no se repita. En este caso se resta esta intersección entre E1 y E2, entre E1 y E3 y entre E2 y E3. Y también se le debe sumar esta otra intersección donde los tres eventos eh, coinciden. ¿Ok? Entonces, por último, tenemos un lote de transistores que contiene 7% de transistores defectuosos. Y luego cada transistor es sujeto a pruebas. ¿Ok? Entonces, estas pruebas a veces identifican algunos transistores que están bien y en una probabilidad del 10%. Entonces, vamos a tomar D como transistor defectuoso y la probabilidad de que salga un transistor defectuoso es 0,07, tal como nos indica. Reconocido por el test, la probabilidad de que un transistor sea reconocido como defectuoso, ya sea defectuoso o no defectuoso, sería 0,17. Esto se hace simplemente con suma. Utilizando el diagrama de árbol, podemos ver las siguientes probabilidades.
viendo que cada rama suma 1. Entonces, utilizando la regla de Bayes, queremos saber la probabilidad de que el, el transistor sea defectuoso, dado que ya fue reconocido como defectuoso. Ok. Entonces, se utilizan los números que tenemos aquí, utilizando la fórmula, la probabilidad de que sea reconocido dado que ya es defectuoso, esto sería 1. La probabilidad de que sea defectuoso sería 0,07 y la probabilidad de que sea reconocido 0,17 para una probabilidad total de que sea defectuoso dado que ya fue reconocido de 0,41. Y aquí terminamos. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día.